Hola, buen día y bienvenido a este video del curso de Sistemas de Información Geográfica. Este será el último video antes de entrar a los laboratorios que prometí al inicio del curso. De ahora en adelante, después de este video, todos los videos que tendremos serán prácticos, con laboratorios, usando ARMAP y Google Earth. Entonces, el último tema que quería yo tratar antes de entrar a las clases o a los laboratorios es el tema de proyecciones geográficas. Este tema definitivamente es muy importante y los chicos tienen muchos problemas con las proyecciones geográficas, eh, sobre todo en la parte de la comprensión, y porque generalmente cuando ellos empiezan a trabajar con sistemas de información geográfica, encuentran que sus capas nunca caen donde ellos esperarían que cayeran. Es decir, que cargan una capa a ARMAP, una capa del estado de Sonora, y resulta que su capa va a terminar a parar por allá por Australia o Groenlandia, y no se explican por qué. Eso en parte es porque no comprenden bien cómo está constituido un shapefile. En el video sobre shapefiles hemos hablado de los archivos, de cómo está constituido un shapefile, y el archivo PRJ, que es el que contiene la proyección geográfica de un shapefile. Y por otra parte, no comprenden bien qué significa o qué implica que datos geográficos eh, requieran de una proyección geográfica. Entonces, en este video voy a discutir muy brevemente de qué van las proyecciones geográficas, de manera que cuando entremos al laboratorio de proyecciones, ustedes tengan una mejor comprensión de este tema, pero no voy a entrar de forma abundante o profunda en el tema. Simplemente quiero hacer una recapitulación. A estas alturas la mayoría de mis estudiantes ya llevaron el curso de cartografía, y en ese curso debieron ver proyecciones geográficas, pero mi intención es más que nada darles un poco mi perspectiva de por qué son necesarias y cómo yo las comprendo. Bueno, primero que nada vamos a explicar por qué necesitamos proyecciones geográficas. Las proyecciones geográficas nacen de la necesidad de poder representar el planeta, que es tridimensional, en dos dimensiones. Es decir, que lo podemos representar en papel, en hojas, en libros, eh, y también en nuestras pantallas, ¿no? Actualmente. Entonces nosotros podemos representar el planeta, o lo representamos en planos, en dos dimensiones. Sin embargo, el planeta es tridimensional, y las proyecciones nos facilitan o nos dan, son herramientas que nos permite a realizar esa representación. A este dibujo de aquí tiene la intención de mostrarles cómo logramos hacer ese paso, ¿no? Pasar de 3D a 2D. Imaginemos que de alguna manera mágica pudiéramos, en el centro del planeta, este sería el planeta en 3D, en el centro del planeta pudiéramos poner una fuente de luz, y el planeta de alguna manera fuera transparente a esa luz. Entonces, estos serían los meridianos y los paralelos del planeta, por así decirlos. Y la forma en que nosotros podríamos lograr pasar a dos dimensiones es básicamente, sería poner una hoja de papel semitransparente encima de esta esfera, y tratar de dibujar cómo se verían las sombras de los meridianos y paralelos en este papel. Es decir, cómo estos meridianos y paralelos se verían proyectados en esta hoja que es bidimensional. Entonces,
Por eso se llaman proyecciones, porque estamos tratando y suponiendo que tenemos este artilugio mágico como una luz que nos permitiría proyectar en 2D estos elementos que originalmente son tridimensionales. Y lo que observamos sería algo como esto. Esta de hecho es una proyección, es la proyección polar, y entonces así es como nosotros veríamos ya en 2D la proyección de los meridianos y paralelos. Aquí estaría el polo y después vemos cada uno de estos elementos. Y vemos que, bueno, pues va a existir una cierta deformación. Por ejemplo, quizá en este caso, cada uno de los paralelos es equidistante, pero a la hora de que lo proyectamos, vamos a ver que las distancias se van a cortar conforme nos vayamos alejando del polo. Esta sería una proyección cónica. Una vez más ponemos una fuente de luz en el centro del planeta, la encendemos y trazamos cómo se vería paralelos y meridianos, las sombras de estos paralelos y meridianos proyectadas en esta hoja de papel. En este caso, a pesar, es un cono, está la esfera y está el cono rodeando la esfera, de alguna manera así. Y lo que vamos a hacer es que después vamos a cortar este cono por uno de los lados y lo vamos a extender. Y de esta manera podríamos una vez más representar en 2D elementos que originalmente son tridimensionales. Aquí igualmente vamos a tener ciertas deformaciones. Una vez más vemos, en este caso ocurre lo opuesto. En este caso lo que vemos es que las distancias se vuelven más cortas cerca del polo y se vuelven más largas conforme nos vamos alejando del polo en donde se encuentra el vértice del cono. ¿Okay? Entonces existe igualmente un proceso de deformación, lo cual es perfectamente natural porque básicamente estamos tratando de pasar de un elemento que originalmente está en 3D a un elemento en 2 dimensiones. Estamos de alguna manera reduciendo nuestra capacidad de representación y en esa pérdida vamos a tener ciertas deformaciones. Y por último vamos aquí a tener otro ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir el planeta con un cilindro, ¿sí? Inclusive muchas lámparas de buró, de cama, son de esta forma. Imagínense que tienen, que este sería el foco, que le ponen un planeta formado de alambres y la proyección serían las sombras resultantes sobre esta pantalla cilíndrica. Entonces, ahora lo que haríamos es recortar a lo largo de un meridiano y extenderíamos el papel para tenerlo en 2 dimensiones. Y una vez más, en este caso, también vamos a tener ciertas deformaciones y las vamos a mostrar un poco más adelante. Pero básicamente la idea de las proyecciones es precisamente tratar de pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones que podamos nosotros manejar relativamente fácil en papel o en una pantalla de computadora. Entonces, esta sería una proyección cilíndrica. Lo que va a ocurrir, como les comentaba anteriormente, es que va a existir una deformación de las áreas o de los elementos originales.
Cuando la gente ve este mapa, por ejemplo, un mapa como este, que son bastante comunes, la gente se imagina que la distancia aquí, una distancia aquí es igual a una distancia acá. Entonces se imagina estas zonas sumamente extensas, ¿no? Pero en realidad, si regresamos al planeta, lo que vemos es que no es cierto. A estas latitudes, las distancias son mucho más cortas, ¿no? Este diámetro de acá es mucho más corto a estas latitudes que a estas latitudes. Entonces, si fuéramos capaces de dibujar círculos a diferentes latitudes, eh, círculos perfectos en el planeta, sobre la superficie del planeta, y después hiciéramos sus proyecciones en un mapa con proyección cilíndrica, lo que veríamos que esos círculos, que originalmente son perfectos en la superficie, se van a deformar de esta manera. Y lo que vemos es que conforme la latitud se vuelve mayor, el círculo se elonga y esta distancia se incrementa significativamente. Y es una alteración, realmente esto no está ocurriendo en la realidad, es una cuestión eh, de apreciación por el tipo de proyección que estamos empleando. Realmente esta zona no es tan larga, inclusive en su extremo más grande, el polo, en realidad es un punto, y sin embargo yo estoy dibujando una línea de 180 grados, ¿no? Lo cual es completamente falso. Entonces, por eso que hay que tomar en cuenta que cada vez que nosotros usamos proyecciones va a haber una deformación de los elementos originales. Y eso es lo que nos debe llevar a seleccionar el tipo de proyección que es más apropiada. Para algunos países, quizá la proyección más apropiada sea una cilíndrica. Por ejemplo, para un país o para una zona que se encuentra en el polo, la deformación menor va a ser encontrada cerca de los polos, pero con una proyección cilíndrica vemos lo opuesto. Lo que vemos es que la deformación más grande se va a encontrar cerca de los polos. Entonces, en esos casos no sería tan apropiada, quizás sería más apropiado emplearla para países cerca del Ecuador. Esta sería otra proyección, una proyección Winkel-Triple. Hay muchísimas proyecciones, muchísimos tipos de proyecciones. eh, y una vez más, o sea, la idea es emplear aquella que resulte en la menor deformación para el país que nosotros estemos analizando. Eh, Algo que es muy importante es entender que en México, en lo particular, se usan tres principalmente, la geográfica, en la que tenemos latitud y longitud, que realmente pues no sería como tal una proyección, pero son las coordenadas que empleamos, las coordenadas geográficas. Tenemos la proyección UTM, esta también se emplea ampliamente en México. Esta proyección, sus coordenadas se encuentran en metros. Y otra proyección que se emplea mucho y que de hecho el INEGI la emplea mucho en muchos de sus productos, la cónica conforme de Lambert. Estas son las tres proyecciones que más se emplean en México y la razón es que eh, son las que implican menos deformación para nuestro país. La UTM, básicamente como se define, es es el truco que utiliza, por así decirlo, para evitar distorsión, es que divide el planeta en subregiones, en regiones pequeñas, y a cada una de ellas, en cada una de ellas establece una especie de sistema coordenado, y dado que las áreas son muy pequeñas, realmente implica una distorsión muy baja.
Entonces, como la idea de esta proyección es dividir en áreas pequeñas, estas serían las diferentes zonas UTM que se manejan en el mundo, ¿no? Podemos hablar entonces de la zona UTM 1, 2, 3, 4, aquí están los números y aquí está cómo estaría subdividida. Y también nos referimos a cada uno de estos cuadrantes o líneas con las letras del alfabeto. Entonces, en el caso de México, podríamos hablar de una zona UTM 13, 14, 12, 10 también, por ejemplo, incluso para las Californias. Y podemos hablar de las letras R y Q. Cuando ustedes, vamos a ver esto cuando trabajemos en ARMAP, pero lo que vamos a ver es que cuando hagamos proyecciones, vamos a tener que definir a qué sector UTM nos estamos refiriendo. Este sería un ejemplo de la información o metadatos de una capa con proyección conforme cónica de Lambert. Esta, igual como les había mencionado, se basa en un cono sobre el cual se proyectan los elementos de la superficie terrestre. Y si fuéramos a extender esta proyección en 2D, se vería como esto. Y en el caso de México, como se encuentra en latitudes medias y tiene esta forma como de romboide, esta proyección resulta particularmente útil y realmente no resulta en mucha distorsión. Entonces es una proyección que usa mucho el INEGI para los productos que ellos publican. Ahora bien, lo que me gustaría es mostrarles ejemplos de algunas capas con este tipo de proyecciones. Ya hemos visto, por ejemplo, en uno de los primeros videos, vimos cómo se ve el archivo o la información de una capa con coordenadas geográficas. Aquí me está diciendo que se está usando el datum y esferoides WGS 1984. Me está dando algunos parámetros de modelo y además me está diciendo que está en unidades de grados. Aquí tengo otra capa. Esta es una capa que descargué de la página de INEGI. Y en este caso lo que vemos es que la proyección, aquí lo dice proyección, es Lambert Conformal Conic, y vienen los parámetros. Todos estos números de aquí, digamos que son parámetros que fueron usados en el modelo matemático que me permite pasar de las coordenadas originales a las que requiere la proyección. Entonces, esta sería la información relativa a ese modelo. Después viene el tema de las unidades también, que en este caso son grados, datum, esferoide y también datos de esos aspectos. Aquí viene lo que sería una proyección UTM. Como les había comentado, en el caso de México, lo que vemos es que una de las zonas que se usan es la 15 norte. Vamos a verlo de vuelta en el mapa. ¿Sí? Está de aquí. Es la 15 norte. Con eso yo ya puedo identificar el tipo de proyección que va a tener esta capa en México. Hay 15 sur, eso sería en el hemisferio sur. En este caso estamos en México, sería 15 norte. Aquí también vienen datos de la proyección, de los parámetros de la proyección y la unidad, que en este caso, como les decía, son metros. Aquí tengo otra capa. Esta también fue descargada de INEGI. Incluso dice MEX INEGI Lambert Conformal Conic. Esta capa sí fue completamente creada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México. Es una proyección exclusiva.
con sus propios parámetros. Y noten aquí la diferencia con la anterior cónica, es que esta sí se encuentra en metros y no se encuentra en grados. Y básicamente estas serían algunos ejemplos. Ahora bien, entonces, en resumen, ¿cuándo vamos a usar qué proyección? Y realmente, para el caso de México, es muy sencillo. Vamos a usar Lambert Conformal Conic o coordenadas geográficas también, en los casos en los que trabajemos con regiones muy extensas, escala nacional, estados, prácticamente escala nacional. En esos casos es más recomendable trabajar con las proyecciones LCC o con coordenadas geográficas. En ambos casos se pueden usar ambas sin mayor problema. Pero si vamos a suponer que vamos a hacer un análisis municipal, en ese caso muy posiblemente yo voy a necesitar o me va a interesar medir distancias, medir áreas, y en ese caso se sugiere mejor usar la proyección UTM, porque viene en metros también. Entonces yo puedo medir áreas y distancias en metros y además la deformación es mínima, por lo cual mis resultados de mis distancias y mis áreas van a ser bastante precisos. En el caso de las coordenadas que usan grados decimales, en ese caso la verdad es de que existe más distorsión. Y entonces lo que va a hacer ARMAP es que si yo quisiera calcular áreas o distancias, me va a decir que no es posible. El software no me va a hacer cálculos, ni de áreas ni de distancias. Esto es algo que les ocurre con mucha frecuencia a los chicos, a los estudiantes, y dicen, es que no estoy siendo capaz de calcular áreas ni distancias. Bueno, ¿en qué proyección se encuentra tu capa o qué unidades estás usando? Si son en grados decimales, no vas a poder calcular áreas. La distorsión es muy grande con esas proyecciones, entonces ARMAP va a bloquear y va a impedir que hagas esos cálculos. Pero si tú quieres hacer esos cálculos, entonces lo que puedes hacer es pasar tu capa a coordenadas UTM, y en ese caso ya vas a poder realizar cálculos de distancias y de áreas. Por supuesto que las proyecciones UTM pues van a requerir que tu área o dominio de interés sea relativamente pequeño, es decir, que esté contenido en una de estas cuadrículas, en uno de estos píxeles o áreas. De otra manera, no va a ser posible calcular las distancias. Bueno, básicamente ese era el tema que quería discutir el día de hoy. Y como les había mencionado, en uno de los laboratorios que tendremos vamos a poder ver el tema de proyecciones a más detalle. Ahí les voy a platicar y les voy a mostrar cómo hacer proyecciones. Les voy a explicar exactamente por qué a muchos de ustedes les ocurre que cuando suben una capa a ARMAP les va a dar muy lejos de lo que esperaban por Australia o por Groenlandia, y les vamos a enseñar cómo resolver ese tipo de problemas o cómo evitarlos. Espero que este video te haya sido de utilidad y muchas gracias.